Los años 60 no fueron solo música, fueron una revolución de juventud, sudor y lágrimas, donde cada canción podía cambiarte el ánimo, pero que tenían esos hits que hoy, después de más de medio siglo, se siguen escuchando. Hoy vas a descubrir las historias ocultas detrás de las canciones que marcaron tu vida y cómo, en muchos casos, nacieron de errores, casualidades y momentos que casi nadie conoce. Número 10. You Can't Get No Satisfaction de The Rolling Stones. Corría junio de 1965. El verano apenas asomaba en Inglaterra, pero los Rolling Stones ya estaban en llamas. Venían de una gira frenética, envueltos en escándalos, miradas de desprecio y de pura fascinación. Eran jóvenes con trajes impecables, sí, pero con un espíritu rebelde que estaba a punto de explotar. Una noche, mientras el mundo dormía, Keith Richards se quedó dormido con la guitarra al lado. Y fue entonces, en mitad de un sueño, cuando ocurrió lo inesperado. Medio despierto, con los ojos entrecerrados, grabó en su cassette una melodía simple, repetitiva, pero hipnótica. A la mañana siguiente no recordaba absolutamente nada. Sin embargo, ahí estaba, el esqueleto de lo que sería Satisfaction, crudo, pegajoso, como un susurro eléctrico imposible de ignorar. Pero la música era solo la mitad de la historia. Mick Jagger no escribió sobre amor ni sobre utopías. Escribió sobre la frustración, sobre ese zumbido constante en la mente de miles de jóvenes que en los años 60 se sentían silenciados. No consigo satisfacción, escupía Jagger cargado de rabia en cada verso. Y así por accidente nació un himno, un error hermoso que terminó canalizando el grito ahogado de toda una generación. En Inglaterra, la canción fue censurada en varias radios por ser demasiado sexual y provocadora. Sin embargo, lejos de frenarla, aquella censura la convirtió en un símbolo de rebeldía. Lo prohibido una vez más se volvió irresistible. Todo cambió cuando semanas después la regrabaron en Los Ángeles. Allí probaron un pequeño pedal de distorsión que acababa de salir al mercado, y fue como prenderle fuego a la guitarra. Ese aparato, diminuto y experimental, le dio a Satisfaction su rugido más salvaje. Como si una sierra eléctrica cortara el aire en cada acorde. Desde entonces no fue solo la letra, fue ese sonido sucio, crudo, visceral, lo que tatuó esta canción en la piel de toda una generación. Número 9. Happy Together de The Turtles. En 1967, cuando The Turtles estaban a punto de separarse tras varios fracasos, apareció Happy Together y todo cambió. La canción escrita por Gary Bonner y Alan Gordon y rechazada por varios grupos antes llegó a sus manos en un demo casero que sonaba terriblemente mal. Pero a ellos les encantó. La ensayaron en vivo durante meses hasta que en enero la grabaron en Los Ángeles en solo 6 horas. Aquella mezcla de melodía brillante, coros y arreglos de baroque pop, les dio su primer y único número 1 en Billboard, salvando así su carrera musical. Lo curioso es que pese a su sonido alegre, Happy Together no habla de una historia de amor real, sino de un amor soñado. Esa mezcla de optimismo y melancolía la convirtió en un éxito enorme en 1967. Pero la banda no logró sostener su fama y quedó eclipsada por otros grupos más grandes del final de la década. Décadas después sigue apareciendo en películas y series, y cada vez que escuchamos Happy Together nos transporta a esos veranos brillantes de los 60s. Número 8. Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Hay canciones que dividen la historia en dos, pero Like a Rolling Stone fue más que eso. Fue un terremoto que sacudió los cimientos de la música. Era julio de 1965. Bob Dylan llegó al estudio con un papel arrugado en la mano, 6 páginas llenas de rabia, desencanto y una ironía afilada como cuchillo. Venía de terminar una gira agotadora en Inglaterra, pero lo que más lo pesaba no era el cansancio físico, era la lucha interna. Dylan ya no quería ser el trovador folk de las protestas, ese personaje de voz nasal que el público esperaba ver. Él quería romper con todo, quería electricidad. Así nació esta canción, de una herida abierta, de la sensación de traición y de un Dylan cansado de ser prisionero de su propia imagen. Y entonces disparó la pregunta: ¿cómo se siente estar solo, sin rumbo, como una piedra rodante? Ese fue el golpe maestro, porque no solo hablaba de su propia caída, hablaba de ti, de todos nosotros, de ese instante brutal en el que descubrís que el mundo no te debe nada, y te deja caer. Pero la industria no estaba preparada. La canción dura 6 minutos, una eternidad para la radio en aquella época. La rechazaron por ser demasiado larga. Sin embargo, cuando alguien se atrevió a ponerla al aire, ocurrió algo inesperado. Los teléfonos no pararon de sonar. La gente no pedía la siguiente canción. Querían volver a escuchar esa, una y otra vez.
Esa melodía no era agradable ni pulida, era incómoda, pero justamente por eso se volvió inmortal. ¿Sentiste esa sensación de rodar sin rumbo, sin un lugar al que volver? Dylan no solo la cantó, la convirtió en leyenda. Si estas historias te despiertan recuerdos, te invito a suscribirte ahora y seguir reviviendo juntos los himnos que marcaron nuestra juventud. Número 7. My Girl de The Temptations. En 1965, cuando Motown empezaba a conquistar al mundo, The Temptations necesitaban un éxito urgente. Venían de varios sencillos que no terminaban de despegar, pero entonces Smokey Robinson les escribió una canción que cambiaría todo. My Girl nació de la manera más simple y honesta. Robinson quería componer algo que celebrara el amor sin metáforas complicadas, algo que cualquier persona pudiera cantar y sentir. El riff inicial, con ese bajo inconfundible, fue la llave mágica. La grabaron en Detroit, en los míticos estudios Hitsville, en apenas unas horas, pero lo que parecía una balada romántica más, escondía un detalle que la hizo inmortal. My Girl no hablaba de un amor inalcanzable, ni de pasiones imposibles, hablaba de la alegría sencilla, de ese sentimiento puro que a veces olvidamos apreciar. El tema se convirtió en el primer número 1 de The Temptations en Billboard, abriéndoles las puertas del mundo. Sin embargo, lo más curioso es que en aquel momento, ni la banda imaginaba que estaban grabando una de las canciones más importantes de la historia de la música soul. Décadas después, sigue sonando en bodas, reuniones familiares y en esos momentos donde uno necesita sonreír, porque My Girl no solo habla de amor, habla de recordar lo que realmente importa. Número 6. House of the Rising Sun de The Animals. En 1964, The Animals transformaron una vieja balada folk en un rugido que cambió el rock para siempre. House of the Rising Sun no era una canción nueva, circulaba desde hacía décadas como un tema popular americano, pero cuando Eric Burdon y su banda la escucharon en un club de Newcastle, algo les hizo clic. Querían darle un giro eléctrico, crudo, casi salvaje, y lo lograron en tiempo récord. La grabaron en Londres en una sola toma, en menos de 15 minutos. Sin embargo, aquel arpegio hipnótico y la voz desgarradora de Burdon la convirtieron en algo más que una simple adaptación. Era un lamento, una confesión, y también un grito de rebeldía. Y así, se convirtió en el primer éxito mundial de The Animals. Cada vez que suena, nos recuerda que detrás de cada gran hit, a veces hay una historia de caída y de redención. Número 5. I Want You Back de The Jackson 5. Oh, baby, give me one more chance. A finales de 1969, Motown necesitaba un nuevo fenómeno juvenil. Fue entonces cuando 5 hermanos de Indiana, liderados por un pequeño de 11 años llamado Michael Jackson, llegaron para cambiar las reglas del juego. I Want You Back fue la carta de presentación de The Jackson 5 al mundo, pero su origen fue curioso. La canción, escrita por The Corporation, no estaba pensada para ellos en un principio. Sin embargo, cuando escucharon la voz de Michael, supieron que él podía transformar esas líneas en oro. La grabaron en Los Ángeles, con una energía desbordante que no parecía venir de un grupo de niños. El tema escaló al número 1 de Billboard, y marcó el inicio de la era Jackson. Lo más impactante fue ver a un niño con la madurez vocal de un veterano, pero con la frescura de la juventud intacta. Décadas después, esa canción sigue siendo una cápsula de felicidad pura. Cada vez que suena, nos devuelve a esos días donde el mundo parecía más simple, y las canciones eran capaces de hacernos bailar y llorar al mismo tiempo. ¿Cuántos años tenías cuando escuchaste por primera vez a ese pequeño Michael Jackson cantando con el alma? Cuéntalo en los comentarios, te leeré. Número 4. California Girls de The Beach Boys. Well, East Coast girls are hit by really. Mientras en Inglaterra se debatían entre el caos y la poesía, en California, el sol seguía brillando. Brian Wilson quiso rendirle homenaje a su tierra, y a esas chicas que lo hacían soñar. Pero como todo en los Beach Boys, detrás de la alegría, había algo más. Wilson la escribió tras recorrer Estados Unidos, y aunque vio playas de costa a costa, ninguna sonaba como la suya. Quisiera que todas las chicas fueran como las de California, decía. Una fantasía, sí, pero también un refugio frente a un mundo que empezaba a cambiar. California Girls no solo cerró el verano de 1965, lo inmortalizó, pero mientras el mundo disfrutaba de su melodía luminosa, Brian Wilson estaba al borde del colapso. La fama, las giras, la presión, lo empujaban a un abismo, y fue entonces cuando tomó una decisión radical: dejar los escenarios y encerrarse en el estudio. California Girls fue una de las últimas canciones que escribió antes de alejarse. Ya no quería ser el rostro de la banda, quería ser el alma detrás de las canciones. Desde esa soledad, nacerían joyas como God Only Knows y Good Vibration. Así, California Girls marcó el final de una etapa luminosa, y el inicio de una más profunda, más humana.
Número 3. Painted Black de The Rolling Stones. En 1966, los Rolling Stones dieron un giro oscuro que nadie esperaba. Painted Black no era solo una canción, era un reflejo de la angustia, la rabia y el desconcierto de una juventud que ya no encontraba respuestas. La historia dice que Brian Jones, siempre inquieto, apareció en el estudio con un instrumento poco habitual, un sitar. Inspirado por las exploraciones sonoras de George Harrison, quiso probar algo diferente, pero lo que nació de ese experimento fue algo que ni ellos mismos imaginaban. Painted Black comenzó como un simple riff, pero pronto se transformó en un lamento hipnótico. Era como si la banda pintara de negro cada rincón de la alegría que quedaba en los 60. La letra hablaba de una pérdida, de un duelo que todos, de alguna forma hemos vivido, esa sensación de caminar por la calle y sentir que el mundo sigue su curso, mientras uno se va desmoronando por dentro. Sin embargo, lo más curioso fue su recepción. En plena era de canciones alegres y coloridas, los Stones se atrevieron a mostrar el lado más crudo de la juventud, y el público lo abrazó. Painted Black se convirtió en su primer número 1 en Estados Unidos, marcando un antes y un después en su carrera. Cada vez que suena, nos recuerda que no todo en los 60s era sol y flores. También hubo sombras, y esta canción supo ponerles música. Número 2. Respect de Aretha Franklin. 1967. La voz de Aretha Franklin se alzó como un trueno. Respect no era solo una canción, era un grito, un reclamo que venía gestándose desde hacía años, y que finalmente explotó en la voz de la reina del soul. La canción original era de Otis Redding, pero Aretha la reinventó, le cambió el significado, la energía, y la convirtió en un himno de empoderamiento femenino, pero también en un llamado de respeto hacia la comunidad afroamericana. Lo que muchos no saben es que Aretha grabó Respect en apenas 2 tomas. Sabía exactamente lo que quería decir, cada letra, cada acento estaba cargado de historia. Cuando la canción salió al aire, las estaciones de radio colapsaron. La gente pedía volver a escucharla. No era solo una cuestión de música, era una cuestión de dignidad. Respect no tardó en llegar al número 1, pero su verdadero legado no está en las listas de ventas, está en las marchas, en las pancartas, en las voces que la adoptaron como bandera. Hoy, más de medio siglo después, sigue siendo imposible escucharla sin sentir un escalofrío. Y si te emocionan estas historias tanto como a mí, suscríbete y no te pierdas las próximas joyas que tenemos para revivir. Número 1. Hey Jude de The Beatles. Hey Jude, don't make it. A finales de 1968, cuando el mundo parecía al borde del colapso, Paul McCartney decidió escribir una canción para sanar. Hey Jude nació como un mensaje para Julian Lennon, el hijo de John, que sufría el divorcio de sus padres, pero pronto se convirtió en algo más grande. McCartney comenzó escribiendo Hey Jude, pero pensó que Jude sonaba mejor. Sin embargo, aquel gesto simple dio nacimiento a uno de los himnos más universales de la historia. La grabaron en los estudios Trident, en Londres. Pero hubo un detalle que sorprendió a todos. Duraba más de 7 minutos, algo inusual para la radio de aquellos tiempos. Los productores dudaban, pero Paul insistía, la canción necesitaba ese final largo, casi hipnótico, porque ese na-na-na-na no era solo un estribillo, era una catarsis, una forma de liberar el dolor. Cuando Hey Jude salió al aire, el efecto fue inmediato. La gente cantaba a coro en las calles, en los estadios, en cualquier lugar donde sonara. No era una canción para escuchar en soledad, era para compartir, para recordar que incluso en los peores momentos, siempre hay un Hey Jude que te invita a no rendirte. Hoy, 60 años después, sigue siendo imposible no emocionarse cuando suena, porque al final del día, todos tenemos un Hey Jude que nos acompaña, y aunque estas canciones siguen sonando, lo que realmente sigue vivo, son los recuerdos que despiertan en nosotros. Si querés revivir cómo empezó esta revolución musical, te invito a descubrir las joyas ocultas de 1965, en esta otra historia que te cuento aquí.